Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto verlos nuevamente después de unas merecidas vacaciones. Espero que las hayan disfrutado muchos y si salieron a algún lado, espero que hayan traído algún regalito. No, no es cierto. Pero me da mucho gusto verlos a todos. No saben qué paz me da saber que estoy aquí, a pesar de que me entran los nervios de que yo tengo que entrar, ya tengo que entrar, pero me emociona mucho. El día de hoy vamos a ver, y vamos a tomar un tema muy distinto, nada más que se prestó la oportunidad de tener lo que es pues, este hecho histórico, porque al final de cuentas sí es un hecho histórico, cada momento que elegimos a un papa, bueno, elegimos, cada vez que se elige un papa. Bueno, como introducción les voy a decir que la historia de los papas, según la Iglesia Católica, comienza con San Pedro, a quien Jesús nombró como el primer papa y jefe de la Iglesia. Y desde entonces, la sucesión apostólica ha pasado de papa a papa, convirtiéndolos en sucesores de San Pedro y líderes de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, los papas han desempeñado un papel crucial en la historia de la Iglesia, tanto en la dirección espiritual como en la política y en la cultura. Hay que tomar en cuenta que dependiendo de la época, la década y el momento, pues ellos eh, ¿cómo se llama? Hablaban, decidían mucho el destino de las naciones, ¿no? Hasta que van un poquito ya hacia la separación de la iglesia con el Estado. Y bueno, sabemos que acabamos de perder a mi gusto, un buen papá. Y espero que este tenga un poquito más la línea, ¿no? Es un agustino, este, este papa que tenemos, muy preparado, porque sabe de matemáticas, ¿cómo se llama? Y bueno, muchas más. Y para mí, así como que es algo simbólico para mí, porque es un americano que es de Perú, tiene las dos nacionalidades, y al final de cuentas yo lo veo así como que es un emigrante, pero al contrario, de Estados Unidos hacia nuestra América Latina. Y pues debe de darle algún ejemplo, algo que ver a toda la situación política que se centra ahorita en Estados Unidos. Pero ya para no continuar, voy a darle la palabra a Max para que él pueda proseguir y nos informe y nos enseñe un poco más acerca de los papas. Les pido de favor que cerremos los micrófonos y cuando tengan una pregunta, la manita o el dedito, ¿va? Gracias. Max, es todo tuyo. Gracias, Vero. Voy a compartir pantalla. Claro. Bueno, pues, eh, y como comentó Vero, el tema de hoy es justo, no sé si el papado. De hecho, en la invitación que amablemente nos hizo el favor de diseñar Robert, creo que anotaba por ahí la historia del papado. Y pues obviamente eso es un tema como que muy vasto para ser tratado en un tiempo muy breve. En realidad son solo algunas sugestiones, porque creo que la época lo ameritaba. De hecho, quiero empezar la presentación con este meme. Espero que lo puedan ver. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok. Quiero empezar con este meme. Espero que todos lo vean, porque justo en el momento en que estábamos de vacaciones y en ese momento enfermó Francisco y luego evidentemente falleció, eh, aun cuando no hubiese sido por la cuestión por la que estaba hospitalizado y comenzó a barajarse esta cuestión de la sucesión papal. Entonces fue que creo que escribí por ahí a Vero y ella amablemente accedió a, a permitirme exponer este tema, que como les comentaba, en realidad se trata de una serie de sugestiones, una serie de aspectos muy sencillos sobre el papado, sobre el papa,
porque yo parto siempre de lo que me encuentro por ahí en internet y de pronto hay cada cosa, cada situación tan tergiversada que de pronto creo que nos desvía de lo que realmente es la realidad. Entonces me quise volver experto en sucesión papal, en el papado, y le pedí pues saber o que me permitiera exponer este tema. Y reitero, no es un tema en realidad complicado, son solo unas pequeñas sugestiones que me permiten a mí comprender mejor lo que significa el papado en el entendido de que, como acertadamente comentó Vero también, pues es una de las instituciones, porque el papado es una institución, es una de las instituciones más significativas del Occidente, no solamente en lo histórico, en lo social, en lo cultural, incluso en lo económico y lo político, por supuesto. Entonces es muy significativa, independientemente de que seamos católicos o no. El papado es parte de nuestra realidad y de algún modo influye en en este mundo en el que vivimos, al menos en el occidente. Y yo quisiera pensar que en todo el mundo. Eh, una comprobación de esto es simplemente los funerales de Francisco. Fueron 50 mandatarios, si mal no recuerdo, y eran algo así como 11 casas reinantes y presidentes, jefes de Estado, ministros y más de 100 delegaciones de países como México, que envió una delegación a los funerales de Francisco. Esto, imagínense ustedes, de los 190 y tantos países que hay por acá en el mundo, entonces, más de 100 envían una delegación a los funerales de un dirigente religioso. Las casas reinantes de Europa asisten a su funeral. Muchos mandatarios, algunos tan importantes como el presidente de los Estados Unidos, los mandatarios de Francia, por ejemplo, asisten a los funerales de Francisco. Y esto pues nos deja ver en algo tan sencillo como unos funerales la importancia que sigue teniendo esta figura en este mundo en el que vivimos, aun cuando la religión parece ser algo que va de retirada o algo que pierde espacios ante un mundo que constantemente se declara sin religión, a religioso, ateo, con las mil y una categorías que existen para designar a aquellos que no creen en la religión o que no son religiosos o que no se encuentran bajo la autoridad de un líder religioso, ¿no? Entonces, a pesar de ello, imagínense ustedes una ciudad tan terrenal, un país, perdón, tan terrenal como los Estados Unidos, yendo su presidente a los funerales de un líder religioso. Entonces, esto creo que habla de la importancia del papado. Evidentemente, por tratarse de un líder religioso, pues tenemos que ver cosas que están imbuidas de religión y de aspectos que tienen que ver con el dogma y con las creencias de quienes somos católicos. En este sentido, yo espero que no haya ninguna incomodidad. No se trata aquí ni de evangelizar, ni de catequizar, ni de hacer catequesis, ni mucho menos, sino simplemente de conocer algunos aspectos que quienes somos católicos pues debemos tener presentes respecto a esta figura religiosa y eso nos ayudará a comprenderla mejor. Porque reitero, de pronto tenemos por ahí unas ideas sí realmente tergiversadas. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, creo que no. ¿No? ¿Alguien? ¿Todo bien todos? Ok. Perfecto. Yo aquí les escribo. Pues, perdón. Yo aquí checo que no que alguien levante la mano, te lo Vale, mando. vale, vale, vale. Pues entonces vamos a comenzar, como siempre lo he comentado cada que expongo algún tema, pues con los conceptos. Para mí los conceptos son fundamentales. Si yo no entiendo los conceptos, pues, muy difícilmente voy a poder entender la realidad. Para mí, la conceptualización correcta de los temas implica, yo creo que el 50% de su comprensión.
si yo no tengo claro de qué es aquello de lo que quiero hablar y no lo tienen claro mis interlocutores, rara vez vamos a llegar a un acuerdo, a la comprensión de un tema o a una conclusión satisfactoria, porque unos estaremos hablando de una cosa y otros de otra. De modo entonces que yo quisiera preguntarles, ¿qué significa papa? ¿Alguien que conteste? Alguien el que sea, No que tengan sea, miedo, no comemos. ¿dónde? No es examen. Si no, lo que sepan, lo que hayan Que tengan oído, ideas. algo deben saber por ahí. Oye, Anda, a ver tú, ¿no? anda. Papá, el papá es como el presidente o gobernador de toda la religión, ¿no? Católica. Ok, sí, pero no lo que es, sino qué significa la palabra papa. Ah, significa, significa el Cordero de Dios. Mm, ¿Alguien más? Esta Adri dice en el chat que es el representante de Dios en la tierra. Ok, sí, pero eso es lo que es. Yo quisiera saber qué significa la palabra papa. ¿Por qué al papa se le llama papa? Y sin acento. Padre de todos nosotros. ¿Como si fuera el papá de todos nosotros? ¿Eso entendí? Sí, Ok, ¿alguien más? Roberto Alvarado, Luz, Marta, una idea. A ver, hola. Sí, Yo lo que sabía es que viene del griego, es el título del obispo de Roma, y viene del griego papa, papas, que quiere decir padre. ok. Sí, sí, es que he visto algo así en la red, si mal no recuerdo. Eh, También hay quien dice que es pater et pastorem, o sea, que es un acrónimo. sí, sí, sí. Son básicamente las cosas que uno se encuentra en la red, creo. ¿Alguien más? No. ¿No? Sí, fíjense que para mí eso es muy llamativo, reitero, porque los conceptos me parece eso, que son la clave de muchas cosas. Y a mí me parece interesante, hace mucho tiempo yo me preguntaba por qué al Papa se le llama Papa. Me parecía muy singular porque no he encontrado una palabra semejante. Ustedes saben que desde siempre la cuestión religiosa ha sido uno de los aspectos que me han interesado muchísimo. Entonces, cuando yo era joven, cuando era de hecho adolescente, me entró la curiosidad por saber qué significaba papa y por qué al papa se le llama papa. Cuando crecí y seguí viendo el tema, llegué a ser estudiante de historia, me siguió interesando. En ese tiempo le pregunté a algunos sacerdotes, algunos historiadores de la religión que tuve la oportunidad de conocer por ahí, y he platicado con mucha gente respecto a por qué al Papa se le llama Papa. La verdad es que me parece ser que es una de las cosas que se desconocen más y afortunadamente en, en África precisamente uno de los santos de la Iglesia Católica escribió un libro que a mí me pareció muy interesante y que me dio la pauta para poder comprender un poco este aspecto. Entonces, a mí me parece muy interesante y por eso quiero compartírselo. Una de las cosas que se encuentra uno en la red es que papa significa Petri Apostoli Potestatem Accipiens, el que recibe la potestad del apóstol Pedro, como si fuera un acrónimo, precisamente, ya nos lo decía Robert, pero evidentemente esto es
Falso. Es una bonita idea, pero es falso. ¿Por qué, por qué sabemos que es falso? ¿A alguien se le ocurre? Hagamos eso que luego les decimos los historiadores, los maestros de historia, a los niños de secundaria o de preparatoria les decimos, sean ustedes detectives y entonces encuentren la clave de este acertijo, de este misterio. ¿Por qué sabemos que Petri, Apostoli, Potestatem, Accipiens es falso? Falso de toda falsedad, No. ¿no? Pues Bueno, porque, Por el antes, potestatem, no, no, de hecho en latín está correctamente escrito. ok, pues no. Antes de contestar, déjenme presentarles el otro. Ah, santo cielo, se encimaron. Permítanme un segundo, ¿eh? Déjenme presentarles el otro acrónimo. El otro acrónimo eh, dice que Papa significa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Y eso es muy, muy llamativo. Este, Permítanme un segundo, déjenme arreglar la presentación y continuamos, ¿sí? Mientras, si quieres comentar algo, Berito, Un papa que es latino, para mi gusto. ¿Qué opinan de ¿cómo? papa? No, no entendí. Sí, ¿qué opinan de este nuevo papa? Yo no lo había escuchado nunca. Estaba fuera de todas los, de todos los que habían sido nominados. Ah, ya. Felipe, ¿ibas a decir algo? Y es una sorpresa, porque nadie esperaba de que fuera a ser un papa Ujú, americano. así es. Aunque es más, aunque nació en Estados Unidos, se la pasó en Perú. Ujú. Sí, estuvo 14 años consecutivos Como en decía el Perú. Vargas. ¿Cómo lo podemos llamar? Pero no estadounidense, Es, ahí, yo sí sabía cómo se les decía. estadounidense peruano. México, peruano, algo así se llamaba. Pero bueno, en cuestión a lo que dice Max, el Ya, Papa, Berito, gracias. Ay, perdón, te corté la idea. no, Continúa está la bien, llaga, síguele, continúa tú, ¿sí? Perdóname, ¿eh? no te preocupes. Ya, se habían encimado y la animación no corría. Pero bueno, les comentaba pues que sabemos que uno de los aspectos es este. El otro acrónimo es este, Pedro Apóstol, príncipe de los apóstoles. Como ven, también es un acrónimo. La primera P es de Pedro y enseguida. Pero sabemos, les comentaba que esto es falso. ¿Por qué lo sabemos? Les preguntaba, porque si fuera un acrónimo, y sobre todo el acrónimo latino, el anterior que nosotros vimos, pues Petri Apostoli Potestatem Accipiens, eso significaría que este acrónimo sería lo mismo en todos los idiomas, porque es un acrónimo. Es decir, que se utilizaría igual en cualquier idioma, de modo que papa sería papa en español, en inglés, en francés, en el idioma que ustedes gusten. Y sin embargo no es así. Sabemos, por ejemplo, que en inglés en realidad no es papa, sino pope, eh, que en francés es pape, entonces evidentemente no es un acrónimo. El otro aspecto es este que también ya nos comentó Robert, el hecho de que proviene de la voz griega papas, y que significa padre. Esto es aún más insólito porque evidentemente la lengua griega no fue la lengua de la iglesia y aunque los evangelios y el Nuevo Testamento se escribieron en griego, esta palabra no aparece
referida al sucesor de Pedro o a Pedro en ninguna parte de la Biblia. Entonces eso evidentemente nos produce la idea de que algo por ahí debe estar mal. Y eso es a lo que yo me encontré, a lo que yo me enfrenté cuando buscaba la solución a este enigma, como un detective precisamente. Además, lo más significativo de todo esto es que el Papa es el líder de la Iglesia y eso significa que de algún modo parecería estar en la cima de una pirámide o de una estructura. Y el punto es que en realidad, al principio, no había estructura. Al principio, ¿cómo podría haber un Papa si los primeros cristianos no tenían ninguna estructura? Los mismos hechos de los apóstoles nos dicen, y las cartas de Pablo, que todos vivían en comunidad y que compartían todo y todos eran uno y todos eran iguales. Es decir, no había ningún tipo particular de autoridad, no había estructura. Entonces, ¿cómo es posible que existiera alguien al que se le llamara papa? Si esta voz no se usa en la Biblia, no se usa en los primeros tiempos y es hasta por ahí del siglo tercero, cuarto, que se comienza a utilizar la voz papa. Eh, Seguramente Vero y Robert me ayudarán con esta imagen. ¿En dónde están los cristianos? En las catacumbas, ¿no? ¿Y por qué estaban en las catacumbas, Vero? Recuerda que eran perseguidos, cuando muere Jesús, siguen siendo perseguidos por los romanos, porque no creían en la religión, entonces ellos tenían que hacer su culto a escondidas. Sí, deben ustedes saber que al principio, cuando el cristianismo, que todavía no se llamaba cristianismo, comenzó a extenderse originalmente por el cercano oriente, no hacia el occidente. Y deben saber que al principio era una religión chiquita a la que nadie le hacía caso. Era una religión tan pequeñita que nadie le prestaba atención, de modo que cuando los emperadores oyeron que había algún cristianismo, les dijeron, ah, bueno, sí, una de las miles religiones que existen en el imperio, y los dejaron ser. En realidad no los persiguieron. En realidad al principio no fueron perseguidos, porque eran muy poquitos. Sin embargo, comenzó a crecer rápidamente y de pronto pareció que los cristianos estaban en todos lados. De pronto esa pequeña religión que incluía a los esclavos, a los militares de bajo rango, a las personas comunes y corrientes, de pronto parecía que estaban en todos lados. Y de pronto el ayudante del emperador era cristiano. Y de pronto la suegra del emperador era cristiana. Y de pronto había sacerdotes que dejaban el culto profano y se volvían cristianos. Y entonces los emperadores dijeron, ok, bueno, si ya existe que los cristianos, como cualquier otra de las religiones, pues vivan su religión como quieren, siempre y cuando le den un espacio al emperador, porque recuerden que el emperador tenía el título o recibía el título de Dios cuando había muerto al principio. Pero los cristianos dijeron, no, nosotros tenemos un solo Dios, no hay otro, y no le podemos rendir honores al emperador. Y los emperadores comenzaron una campaña para tratar de convencerlos y al final el choque entre los emperadores y los cristianos terminó en una persecución generalizada de los cristianos. Por eso están escondidos en las catacumbas, porque como ya dijo Vero, tiempo después, cuando la religión había crecido, estaban escondidos. ¿Y eso qué tiene que ver con el Papa? Me preguntarán ustedes. Pues fíjense que estos cristianos que estaban escondidos tenían miedo y tenían miedo de que los reconocieran como cristianos, pues porque obviamente los mataban o los torturaban para que renegaran de su fe. De modo pues que el cristianismo se volvió una religión condenada por el Estado. Evidentemente, el cristianismo no se rindió y a pesar de la condena y la persecución, siguió expandiéndose.
¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora déjenme mostrarles la siguiente imagen. ¿Alguien sabe quién es? Sí la ven, ¿verdad? Sí, es el dios Mitra. Ah, es Mitra. ¿Y quién es Mitra? Mitra es un dios persa que representaba al sol. El Sol Y Invictus, dicen El algunos sol por ahí. Invictus y que para iniciarse en esa religión había lugares que se llamaban mitreos en que la gente la ponían abajo de una especie de parrilla y arriba se sacrificaba un toro para que el iniciado se bañara con la sangre del toro. Sí, sí, eso Se ocurrió hacia llamaban el final. mitreos, ¿Perdón? se llamaban mitreos. Sí, eso ocurrió hacia el final del culto de Mitra. Antes no era así en realidad. Al principio, esta situación ya muy gore, por llamarlo de algún modo, no era así. El culto de Mitra, como todos los cultos de Medio Oriente, era un culto, por decirlo, algo bonito. En realidad era algo lindo. Era un culto bastante pacífico, era un culto bonito, era eso, esa es la palabra. No incluía sangre, cosas así, ni mucho menos. Era un culto muy bonito. Y este culto, el culto de Mitra, es un culto que fue, hagan de cuenta, una de las primeras competencias del cristianismo, o más bien, el cristianismo se volvió una competencia para el culto de Mitra. Pero no solamente para el culto de Mitra, también se volvió una competencia para el culto de la Mater Cibeles y para el culto de Dionisio y para el culto Isis, de Isis y para el culto de otra cantidad impresionante de deidades, de dioses y de cultos que los especialistas han llamado en general mistéricos. Y la verdad es que estos cultos tenían gran aceptación, todos, no solo el de Mitra, tenían gran aceptación entre toda la población romana y de Medio Oriente porque eran cultos pacíficos, eran cultos en los que se invitaba a las personas a vivir en la paz, en el amor, y que tenían cosas que siempre nos han llamado la atención a nosotros los seres humanos. Ven ustedes en esta imagen de Mitra los símbolos de las constelaciones, tienen por ahí al Ofiuco que se sacó del zodiaco, tienen por ahí una media luna. ¿Ya vieron una media luna? Por amor de Dios. Ahorita, ¿cuál es el símbolo del Islam? Ah, sí, la media luna. Entonces hay una serie de aspectos ahí que después se van a generalizar y eran en realidad las descripciones de los autores originales, las describen como religiones en realidad bonitas, bonitas, pero sobre todo flexibles. El culto de Mitra permitía la adoración del emperador. Ellos no eran perseguidos. Si el emperador quería ser adorado como Dios, a Mitra no le importaba en realidad. El emperador podía ser Dios si quería, porque en realidad a Mitra no le importaba. Entonces, incluso hubo emperadores que llegaron a pertenecer al culto de Mitra. como Adriano. Sí, 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 sí. Eh, Sin embargo, les acabo de comentar que el culto de Mitra, como otros muchos, eran cultos mistéricos. Le daban una gran importancia al misterio, al oculto, que eso significa la palabra. Y a los seres humanos, y eso es muy interesante de ver, hace poco veíamos en un tema por ahí el origen de los dioses en función de las actividades económicas, el origen del misterio para el ser humano es algo también históricamente muy digno de conocerse, pero eso quizás sea tema de otra charla. Acá lo importante es que estos cultos eran mistéricos. ¿Qué significa que sea mistérico? Que nadie lo puede saber. Obviamente eso fracasó porque, pues, de hecho, realmente nosotros conocemos el culto de Mitra y eso significa que no era tan secreto. Y para mí lo importante es que este culto, como muchos otros, y algo que no tenía el cristianismo, era que implicaba una serie de grados, una serie de grados. Es decir, cuando pertenecías al culto de Mitra, empezabas como vil hijo de vecino, como cualquier
ser común y corriente. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando empezabas, eras un neófito y recibías el título de Corax, de cuervo. Entonces eras cuervo. Y cuando avanzabas un poquito más, eras Grifius, eras oculto, era el segundo grado. ¿Cuántos grados creen que tenía? No, ni idea. 7. Qué interesante número, ¿no? 7. ¿Pecados? ¿7 qué? Como los 7 pecados. Como los 7 pecados, como los 7 días de la semana y como muchos otros aspectos de la vida común y corriente que tienen que ver con el número 7. Y después, cuando avanzabas, eras miles, o sea, soldado, era el tercer grado. Y cuando llegabas al cuarto grado, eras Leo, León. Fíjense qué casualidad el Papa actualmente, ¿no? Y luego eras persa, Perses, cuando llegabas al quinto grado. Y ya cerquita del último grado eras el Iódromus, el corredor del sol. ¿Y cómo creen que se llamaba el último grado? ¿A alguien se le ocurre? ¿El último grado? El Nitro, último grado la, eh, de la, Nitra, ¿mandé? Nitra, No entendí. Mitra. Mitra. No, no, no. Yo El diría último grado era pater. pater. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué a los sacerdotes les llamamos padres? ¿Por qué les llamamos padres? Y de repente encuentro la respuesta más común es que les llamamos padres porque son nuestros padres en la fe. ¿Cuál padres en la fe? Se le llamaba pater al que era el más alto en los grados del culto de Mitra. Entonces, evidentemente los cristianos, para poder pasar desapercibidos, si de pronto enviaban un documento a otro cristiano, lo firmaban como pater. Ujú. Y entonces los romanos decían, ah, déjalo pasar, es del culto de Mitra, no es cristiano. Y entonces el mensaje cristiano que hablaba de amor, de felicidad, de paz, de armonía, se podía camuflajear con el culto de Mitra. Y los asistentes al culto de Mitra le llamaban al último grado no solamente pater, le llamaban, ¿cómo le llamaban? Patrono. Pater patronum. Y cuando firmaban sus documentos, le ponían hasta abajo, así. ¿Ya Mm, vieron cómo le ponían? no, mira. Y entonces los cristianos firmaban sus documentos diciendo, el Papa me ha dicho que en tal comunidad deben hacer X, Y o Z. Interesante esa parte. No, no lo había relacionado. De hecho, cuando en las primeras comunidades empezó a haber ya un rango, digamos, de los obispos, ¿no? Les llamaban pater patronum, o sea, papa. Y está muy interesante esto que platicas con la relación de Mitra. Sí, pero déjenme decirles que así firmaban. Pero la verdad es que los cristianos eran muy inteligentes, de modo que cuando alguien les decían, oye, no, 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 ¿tú eres del culto de Mitra? Decían, sí, 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 por supuesto. Y entonces decían, ah, ok, ¿qué significa papa? Decían, pater patratus, no pater patronum. Y eso es muy interesante, porque pater patratus es el título que recibían los sacerdotes romanos que servían de embajadores y que declaraban la guerra. ¿Y qué significa pater patratus? Significa Padre perfectísimo. ¿Y cómo le llamamos al Papa? Su eminencia, su santidad, etcétera. Entonces, los cristianos eran muy listos porque entonces desconcertaban a todos y decían, oye, oye, son del culto de Mitra, déjalos. Y cuando de repente te interrogaban, no, 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 pater patratus,
Se refieren al sacerdote romano, entonces seguramente pertenecen al culto romano. Y los cristianos quedaban muy bien con todos y pasaban desapercibidos todos. Qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces, cuando les pregunten qué significa papa, pueden ya echarse un choro respecto a el culto de Mitra y respecto a los sacerdotes romanos que declaraban la guerra lanzando su lanza con la punta ya sea de madera, dependiendo de a quién declaraban la guerra, cobre, dependiendo de quién era el enemigo, o de oro, si se trataba de una simple ceremonia, como la guerra florida entre los mexicanos. En fin, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. El Pater Patratus, que desconcertó a tantos y sigue desconcertando a tantos especialistas. Y ahí tenemos el origen de la palabra papa. Nada de esas cosas de que Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles y que de que el griego que quién sabe qué, por favor, por santo cielo. Yo no pues, entiendo quién ha subido a la red tantas cosas tan locas. Y justamente así deformamos la historia, justamente así se deforma. En fin, ¿alguna duda, pregunta? Wow. No, pues no. ¿No? Ujú. Muy bien. Oye, a ver, Sí, ¿qué es cierto entonces de que los cristianos fueron aceptados? Que hay varias versiones, una de la que acabas de decir, la otra es de que Constantino lo hizo oficial el catolicismo porque su mamá era, o cristianismo porque su mamá era cristiana. sí, pues eso es históricamente lo que sabemos, que de hecho así sucedió. Ok. Pero en realidad esto, lo anterior no significa que los cristianos hayan sido aceptados, es más bien una situación en la que lograron con su ingenio salir adelante y de pronto se quedó para ellos una palabra que imagínense cuántos siglos lleva, una palabra que lleva siglos y que parece ser que nos hemos olvidado cuál era el origen. Pero sí tiene razón, Berito, en Que de el hecho los 502, cristianos fueron perseguidos, eso es un hecho. sí, hacia el siglo tercero los cristianos fueron perseguidos, pero antes del siglo tercero los cristianos no eran perseguidos. Bueno, según Tácito, Nerón les echó la culpa del incendio de Roma, ¿no? Sí, pero no fueron perseguidos por ser cristianos, sino porque provocaron el incendio de Roma. Y de hecho, reitero, al principio los cristianos, bueno, es que es el sentido común más sencillo, ¿no? Al principio esta religión evidentemente no tenía tantos seguidores como las tuvo después. Es decir, al principio nunca significó un peligro para Roma. Y de hecho después es muy dudoso que realmente haya sido un peligro real para los romanos. Aunque es Pero interesante citar a Tácito, si me permiten, lo leo de los anales. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables y a continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar la ciudad como por su odio contra la humanidad. Ahí lo mismo lo estoy diciendo. El odio a la humanidad, no por el cristianismo. Sí, no, el además, saludo de la humanidad que creía Tácito que los romanos, que los cristianos tenían. Yo hasta donde tengo la idea era que en Roma los cristianos eran vistos como una religión muy sospechosa de quienes se decían que eran hasta caníbales por aquello del tema esta es mi carne, esta es mi sangre, ¿no? Digamos que pero, eran una religión, o sea, no atacaron ni a los de Mitra ni a los de nada, atacaron a los cristianos porque de alguna manera eran más discretos que los demás y más echables la culpa. Nada más quiero hacer la observación que sí, la persecución más fuerte que sufrieron fue en el siglo III bajo Diocleciano, pero varios emperadores hicieron persecuciones locales o generales y en general tanto Suetonio como Tácito
mencionan a los cristianos como a los que les echaron la culpa, ¿no? De hecho, es una de las pruebas, digamos, indirectas de historiadores, no judíos o cristianos que mencionan la existencia de Cristo, porque son fuentes romanas. Sí, pero no debemos perder de vista, reitero, el principio, ¿eh? Que el principio no fueron perseguidos. Al principio no. O sea, ¿quién va a perseguir a una religión de 100 personas? Sí, claro, fueron perseguidos cuando ya los vieron que eran perseguibles, Sí, ¿no? claro, sí, sí, sí. Pero bueno, además, en realidad, las persecuciones cristianas tienen, de hecho, toda una serie de situaciones de carácter, por ejemplo, económico, que las explican. Entonces, siempre debemos considerar que si los romanos han perseguido a los cristianos, que a lo mejor eso será otro tema interesante de platicar, Ujú. están perseguidos no por la religión en sí, porque pues evidentemente eso es el pretexto, ¿no? Te persigo porque tu religión admite o no admite al emperador, tiene X, Y o Z características, cuando en realidad los cristianos han sido perseguidos, a veces fueron perseguidos en aquel momento por situaciones incluso de carácter económico, ¿no? Pero bueno, Claro. este, volvamos al tema que es el del Papa y quiero centrar nuevamente la atención en lo que ven ustedes ahí. Eh, Quiero centrar la atención en lo que ya comentamos respecto a eh, que al inicio los cristianos no tenían ninguna jerarquía, no había jerarquía alguna, no tenían, y esto es muy interesante porque entre todos los cultos mistéricos que existían en aquel momento, los romanos eran el único que no tenía grados, no tenía niveles, vamos, no tenía ni sacerdotes. Entonces, esto es muy interesante porque en parte explica la difusión tan grande que tuvo el cristianismo. Es decir, todas las religiones de aquel momento, del primer siglo del Imperio Romano, son religiones que como fundamento principal tienen la convivencia armónica entre las personas, por el motivo que fuere, y bajo la característica particular que cada una tenía, incluyendo el cristianismo. Pero imagínense ustedes que una religión me habla de amor, de convivencia, de paz, pero me dice, pero no, 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 no. Tú para entrar eres al principio cuervo. O tú, por ejemplo, eres para entrar al principio flor, como en el culto de la Mater Cibeles, ¿no? O no, 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 antes para entrar necesitas ser, no sé, vacante. De modo pues que todos los cultos de algún modo permitían la entrada de todos siempre y cuando entraran con alguna característica particular, algún nivel particular. Los cristianos eran los únicos que entraban y eran iguales. Nada más bastaba con que yo quiero ser cristiano. Sí, te bautizo. Ya, eres igual que todos. ¿Y qué voy a hacer aquí? No, pues nada, o sea, todos somos iguales. ¿Quieres hablar de Dios? Tú puedes hablar de Dios. ¿Quieres oír la palabra de Dios y platicar de ella? Tú puedes oír la palabra de Dios y platicar de ella. ¿Quieres comer el pan junto con nosotros? Sí. ¿Quieres partir el pan y darlo a todos los demás? Hazlo. No había las diferencias que actualmente conocemos para el cristianismo. Era una religión igualitaria. Pues qué padre entrar a una religión así, que además me habla de armonía y de paz. Una religión en la que no tengo grados. Y al paso del tiempo nos encontramos con que la religión cristiana tiene un montón de grados y tiene toda un esquema piramidal, ¿o no? Y a la cabeza de todo, ¿quién está? Pues el Papa. Oigan, ¿y quién está abajo del Papa? Cardenal. El cardenal. ¿Y abajo del cardenal? El, mm, el obispo, El obispo. ¿Y abajo del obispo? el sacerdote. No, ¿Y falta. abajo del sacerdote? El presbítero, El presbítero. ¿Y abajo? Los monaguillos. Los monaguillos. ¿Y abajo de y abajo de los monaguillos? Nosotros, ¿no? Nosotros el pueblo. Miren, esta me la encontré, estas son me las encontré en internet.
fueron las que me parecieron relativamente más completas. Hasta arriba está el Papa. Abajo están los cardenales. Abajo están arzobispos y obispos. Abajo presbíteros o sacerdotes. Abajo los diáconos y abajo los laicos y consagrados. Seguramente a algunos de los que son católicos les sonará algo así. Luego Sí, me encontré esta otra. Hasta arriba, pues otra vez está el Papa. Abajo están los cardenales. Abajo están los obispos. Abajo están los sacerdotes. Abajo están los diáconos permanentes. Luego los religiosos y hasta abajo los misioneros y catequistas. Yo soy catequista, por cierto. Entonces ahí están. ¿Ya vieron la pirámide qué bonita? Y luego me encontré esta. Hasta arriba está el Papa, abajo los patriarcas, abajo los arzobispos mayores, luego los cardenales, luego los primados, luego los obispos metropolitanos, luego los obispos diocesanos, y luego divididos otros obispos, abades y abadesas. Luego los ordinarios, abajo están los vicarios generales, luego el decanato, luego los curas, que son equivalentes de los frailes y hermanas, luego los sacerdotes asistentes, abajo los diáconos, monjes y monjas, luego los seminaristas, que son equivalentes de las novicias, el clero regular, el clero secular y hasta abajo están los laicos. Y todo dividido en alto clero y bajo clero, como nos enseñaron en la carrera, Vero, alto clero y bajo clero. Entonces, ahí está. Y de todas estas, ¿cuál es la buena? ¿Cuál será la buena? Bueno, Para actos sencillos, la primera. es la más facilita, ¿verdad? Bueno, pues déjenme contarles para ubicar dónde está el Papa en esa pirámide. Y fíjense que esto de hacer pirámides también es un tema muy interesante en la historia. ¿Por qué los seres humanos tenemos esa tendencia a hacer pirámides? Y cuando ya no queremos hacer pirámides físicas como la de Monte Albán o las de Egipto, queremos hacer pirámides en los diagramas que hacemos. Y si no en las matemáticas, y si no de pronto por ahí algún químico se idea que los elementos forman estructuras piramidales. La cosa es que nos gustan las pirámides, pero bueno, ese será otro tema. En fin, para que nosotros podamos entender, déjenme decirles que para nosotros los católicos hay dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio que se llama bautismal, que es el que tenemos todos los católicos por estar bautizados. Ya por estar bautizados tenemos sacerdocio bautismal, es decir, somos sacerdotes. Todos los católicos somos sacerdotes, todos, yo soy sacerdote. Y si me encuentro a otro católico, ese católico es sacerdote. En un caso de peligro, yo puedo bautizar. Entonces, yo soy sacerdote. Y hay otro sacerdocio que se llama ministerial, el de la ordenación, uno de los sacramentos, el sacramento del orden. Entonces, hay dos tipos de sacerdotes, los que somos sacerdotes por el bautismo y los que son sacerdotes por el ministerio. Y esa es la pirámide, ya no hay más. Y ni siquiera es pirámide, porque en realidad estamos unos con otros cooperando. Ya no hay más. ¿El Papa qué es? Un sacerdote ministerial. ¿Tiene otra cosa distinta, algo más? No, no hace nada distinto que cualquier párroco de cualquier iglesia, en lo doctrinario. Entonces, son igualitos. Y es más, ni siquiera nos vincula una situación de fuerza. Es decir, ellos son sacerdotes ministeriales y si quiero le hago caso y si no le hago caso, pues ya. De pronto puedo decir, no, pues ya que no quiero ser católico. Es más, no les voy a hacer caso. Y ya no pasa nada. Entonces, como ven, no hay pirámide. Este señor León XIV es un sacerdote ministerial. No que fue prelado de los agustinos y que fue quién sabe qué. Es sacerdote ministerial. Ya. Recibió el sacramento del orden y ya. No hay otro sacramento, no hay otra cosa en cuanto a lo doctrinario que los haga diferentes. Eso es todo. ¿El Papa dónde está? En la parte amarilla. Ya. Pero nos gustan las pirámides, entonces tenemos que de algún modo encontrar la pirámide. Bueno, pues vamos a tratar de armarla. Ahí estamos, el pueblo, o sea, los de abajo, pero ya dijimos que somos sacerdotes. Por encima están los presbíteros, es decir, los sacerdotes que recibieron el sacramento del orden y se llaman presbíteros, presbíteros, ancianos, presbíteros.
¿Ok? Lo ponemos arriba, pues porque tiene, digamos que, el sacramento del orden. Él recibió este sacramento y por lo tanto puede administrar los otros sacramentos en nuestro beneficio. Entonces ahí está, recibió un signo sensible en sus manitas, todo lo que el sacramento del orden implica. Y encima del presbítero, ¿quién está? ¿El diácono? No, generalmente el diácono es un seminarista que ha recibido las órdenes menores y que se va a transformar en presbítero, o bien es un laico que ha recibido el diaconado, pero es en realidad una característica, no un título más, ni algo que lo ponga por abajo o por encima. ¿Acaso es el vicario? En realidad el vicario es un presbítero que no tiene una parroquia y que le ayuda al presbítero de la parroquia, al párroco, el padre. Pero en realidad son pues títulos, categorías, no están por encima ni por abajo de nada. Son presbíteros o protopresbíteros en el caso del diácono. ¿Quién está pues arriba? El obispo. ¿Recibió algo diferente, dijimos? No, en realidad es un presbítero, solo que él puede confirmar, puede santificar los óleos y ya. Y ya. Pero en realidad es un presbítero, pero El lo Papa es ponemos el, arriba porque el obispo ha recibido la imposición de manos de otro obispo, algo que el presbítero no ha tenido. Entonces, por eso digamos que tiene un puntito arriba porque ha sido ordenado, entre comillas, por otro obispo. La verdad es que en realidad no hay una ceremonia propiamente de ordenación, aun cuando el Código de Derecho Canónico lo considera así. De modo pues que arriba está el obispo. ¿Qué es el Papa? Un obispo. No puede hacer nada más. es el obispo de Confirma, Roma. es el obispo de Roma. Y esa es toda la pirámide. Entonces, ¿el arzobispo no está por encima? No. El arzobispo solamente es un administrador de muchas diócesis, pero también es un obispo, no hay ceremonia de ordenación de arzobispo. Oye, ¿y entonces los cardenales? No, tampoco es un título. No hay ceremonia de ordenación de cardenales, ni les imponen las manos, ni nada. Es solo un título. Oye, ¿y entonces el Papa? No, es un obispo también. Es más, ni siquiera hay ceremonia de ordenación de Papa. Entonces, todos estos que otras personas colocan en pirámides, la verdad es que solo son títulos o características de estos tres personajes que ven ustedes ahí. Para los católicos, estamos nosotros que somos el pueblo, los presbíteros que administran para nosotros los sacramentos y los obispos que nos enseñan y guían y que administran las diócesis. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? ¿Esa es toda la pirámide, ya vieron? Todo muy bien. Y de hecho fue la manera en que se empezaron a organizar los primeros cristianos, ¿no? Desde un principio, o sea, cuando ya empezaba a haber algún tipo digamos, proveedores de sacramentos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que es lo que hacen los ordenados. Sí, en las cartas de Pablo se mencionan, otras cartas se mencionan por ahí a los presbíteros, a los Ujú. ancianos, y se mencionan por ahí a los servidores, a los obispos. También se menciona la palabra diáconos, sobre todo, por ejemplo, me llama mucho la atención esta, ¿cómo se llama? Referencia a una diaconesa, o diaconisa, en la carta a Timoteo, en la que se dice Febe es servidora, diáconos. De modo entonces que se imaginan al principio, y esto es muy interesante, ¿eh? Porque al principio había obispas y Ujú. había presbíteras, Ujú. había diáconas, y de pronto decimos, oye, pero no, la religión católica, qué machista, puros hombres, ¿por qué no dejan que una mujer sea papa? Y luego salimos con esas tonterías tan grandes de, ay, no, que la papisa Juana, y que no, que los papas, y que hombres, y no. De hecho, en el primer tiempo, eso también distinguía al cristianismo. Era una religión en el que las mujeres tenían las mismas características que cualquier hombre, podían incluso administrar los sacramentos.
Y entonces me dirán, oye, ¿y entonces por qué se volvió así de fea? Déjenme comentarles que en el culto de Mitra solamente los hombres podían tomar parte activa en los misterios de Mitra. Las mujeres no. Y me dirían, entonces por eso se volvió así. Y yo les contestaría, y en el culto de la Mater Cibeles, las mujeres formaban congregaciones de solamente mujeres dedicadas al culto de Cibeles, y de pronto ahí nos encontramos cómo es que nacen los sacerdotes, monjas, monjes, que identifican a nuestro cristianismo. Ujú. Qué cosa tan interesante. Pero de todas formas queremos una pirámide, entonces vamos a buscar esa pirámide. Ahí está. Hasta abajo están los laicos. Arriba de los laicos está el presbítero, es decir, el que está a cargo de la parroquia, párroco, el padre. Y arriba del presbítero está el decano, es decir, se organizan en decanatos. Entonces arriba está el decano. Y arriba del decano está el vicario episcopal, que administra a todos los decanos. Y arriba del vicario episcopal está el obispo. Y arriba del obispo está el arzobispo, que administra varias diócesis. Y arriba del arzobispo está el papa. Y esta pirámide que hemos construido es una pirámide que tiene que ver con la administración, no con el culto. Esta es una pirámide de administradores. Sí. No, 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 ¿Alguien tiene algo que decirme? no, nada. Ya. Pues esta es una pirámide de administradores. Entonces, como ven, el Papa ocupa la parte más alta de todo porque es el administrador, pues porque alguien tiene que administrar todo, de dónde llega el dinero, para dónde va, quién está aquí, quién está allá, quién se va a nombrar, etcétera. Pero esto es en lo administrativo. En cuanto al culto, básicamente es esta pirámide. Pero si nos ponemos realmente muy estrictos, en realidad es esto que vemos aquí. No hay pirámide. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. ¿Alguien que tenga duda? ¿Nadie? Bueno, Oye, voy Max, a... otra Sí, duda, pero dime. eso es desde cuando empezaron los cristianos. Sí, dime. Me voy a ir un poco atrás. Hay Sí. otra, otro, otra leyenda que dicen que no sé si fue Constantino, no sé quién fue, mató a su esposo y a su hijo, y ninguna religión le estaba dando el perdón, ¿no? Porque había sido uno de los pecados más grandes. Y que entonces le manda a su gente que le busquen una religión donde pueda ser perdonado por su pecado. Y que encuentran que el cristianismo, pues, te puede perdonar hasta en el último momento. Y que por eso la adoptó y la hizo oficial. ¿Qué tan cierto es también? No, eso no, ¿Has escuchado? no, sí, pero no, digamos que no hay una base histórica, pues que es eso, es una leyenda más, Ok, gracias. pero no hay algo así. Vamos, pues que esto haya sido el origen de la aceptación del cristianismo, no No hay nada. Ok, hay nada al respecto. gracias. ¿Ok? Respecto a si Constantino decías, ¿no? Lo he hecho, pero no hay pues base histórica para ello. Ok. Bueno, quiero que pensemos ahora en qué poder tiene el Papa. ¿Qué poder tiene el Papa? Porque tiene poder. Entonces, ¿qué poderes tiene el Papa? Pues antes se podía meter en la política y en la economía del país y designar a los representantes. Sí, eso es cierto. Tiene poder Sí, económico. ¿Ok? lo que pasa, bueno, tiene poder en dos vertientes. Más bien, poder como llamar poder es que es la cabeza del Estado Vaticano, es decir, es un jefe de Estado. Esa es una. Y digamos que eso es lo que yo llamaría poder,
en ese sentido, ¿no? En el sentido espiritual, que es, digamos, el primus inter pares, o sea, o debiera ser, o sea, de todos los hermanos obispos, han elegido al nuevo obispo de Roma, que es quien, digamos, dicta, y pues desde el Concilio Vaticano primero además es infalible, cuestiones doctrinarias y de gobierno de la Iglesia como institución, Sí, ok, desde un punto de vista espiritual. sí, 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 eso es cierto. O sea, pero digamos que en términos de poder o de gobierno, pues es la cabeza de la Santa Sede, y sabemos que existió una entidad que desapareció en 1868, que eran los estados pontificios, que ocupaban la mitad, no la mitad, sino la parte del centro de la bota romana, que eran los estados de los papas, porque hubo una época en el Renacimiento en que los papas tenían poder temporal, eran reyes también, y se salían a la batalla y todo lo demás, ¿no? Ok, sí, 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 eso es muy cierto, muy cierto. ¿Alguien más? ¿No? Y también comandaban ejércitos, ya lo dijo Roberto, pero también mandaban a buscar la cuestión, los caminos para la economía cuando se fueron a las cruzadas. Bueno, los mandaban a las Ok, cruzadas. ok. Fíjense que eso para mí también ha sido un motivo en cuanto a la historia de una sorpresa muy grande, porque de pronto, por más que sí he leído evidentemente por ahí algunos historiadores que hablando de la historia del cristianismo y sobre todo del papado, e incluso en algunas historias de la salvación, de pronto confunden tanto esta situación del poder del papa. ¿Y cómo es que se llegó a esa confusión? Primero, por lo que ven ustedes ahí en la imagen. ¿Qué es? Dos llaves. Es una llave, Dos llaves. ¿Mandé? es una llave, ¿no? Son dos llaves, una de oro y otra de plata. Bueno, Alguien que me ayude diciéndome qué significan. tienes la parte cómica. Es que dice que mi hijo, que son las llaves que están en el videojuego en un videojuego de, un videojuego X, no me acuerdo cuál. Y lo dijo delante de todo los sacerdotes, bueno, el día que estábamos en la iglesia y todo el mundo estaba así como que viéndolo muy feo. Pero son la entrada del paraíso. Sí, algo así, son las llaves de San Pedro. Y luego eso se tergiversó porque luego se le añadió eso que ven ustedes a continuación, que son Nada. las dos espadas, una de oro y otra de hierro. Y luego se tergiversó todavía más porque un poquitito antes alguien habló de eso, que son Pues, las dos ciudades, las dos ciudades. Y luego se tergiversó más porque los papas usaban esa cosa que tiene tres coronas y ahí todo se echó a perder. Porque entonces ya no supo nadie qué poder tiene el papa. Entonces, para terminar, quiero hablar rápidamente de estos símbolos que acabamos de revisar. ¿Conocían esos símbolos? Bueno, si no los conocían, pues ya se los Sí, acabo de presentar. sí, sí. las llaves sí. ¿Cuál es el fundamento de las llaves? Pues el fundamento de las llaves está en la Biblia. De hecho, nuestro Señor le dice a San Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en los cielos y todo lo que ates en la tierra estará atado. Y lo que desates, pues estará desatado. Ese es el fundamento. Oigan, ¿y qué representan cada una de las llaves? ¿Por qué son dos? ¿Y por qué una es de oro y otra es de plata? A ver, Robert, porque yo la verdad no soy mucho de historia del cristianismo ni católico.
¿no? Bueno, la llave de oro es la administración de la gracia. De acuerdo a los primeros teólogos y padres de la iglesia, sobre todo los padres del desierto, la llave de oro representa la administración de la gracia. Hay una cosa que nosotros los católicos creemos que existe y que es la gracia. Y esta gracia se administra, se otorga, se es intermediario para que los fieles puedan recibirla. Y esa llave de oro hace referencia a la llave, a la administración de la gracia. Y algunos dicen que es la llave del cielo y que no, no, no. Eso de que San Pedro está en las puertas del cielo con la llave que deja entrar a quien él quiere y cierra la puerta a quien quiere, ya te, no sé quién se lo inventó. Bueno, sí, tiene su origen por ahí en el cuarto siglo de la historia de la iglesia. Y es una tradición en realidad bonita en su origen, pero la verdad es que la gente la tergiversó tanto que bueno. Pero no, San Pedro no está en la puerta del cielo, ni hay una puerta del cielo, ni hay una llave que abra esa puerta, ni que la cierre. No. Y la llave de plata, que algunos decían, no, es que esa es la llave de la tierra, del poder terrenal que tiene el Papa. No, la llave de plata es la administración de los sacramentos. Se le otorgó a San Pedro y a todos los sucesores de él que pudieran dar los sacramentos para servicio de los fieles. Es la llave de plata. Con esa llave de plata yo hago un signo sensible en cada uno de los fieles para que a través de eso entonces gire la llavecita de oro y la gracia de nuestro Señor eh, pueda hacer su efecto, por llamarlo de algún modo, en las personas. Ese es el origen de las dos llaves. No se refiere a ningún poder temporal, ni se refiere a ninguna cosa por el estilo con respecto al poder del Papa. No significa que el Papa tenga poder en el cielo y poder en la tierra. No, significa que el Papa es un servidor que nos abre con esa llave la gracia, con las dos llaves nos abre la gracia para servicio de nosotros, para salvación de nosotros, los fieles que somos católicos. Luego, uno de los papas, precisamente Gelasio, le envió una carta a Anastasio, dice Anastasio, Anastasio, debe ser, que era emperador de Bizancio, porque los emperadores bizantinos decían que se reunía en la persona del emperador o del patriarca el poder tanto terrenal como espiritual. Y entonces Gelasio le escribe una carta, que además es una carta muy interesante, en la que le dice, no, en este mundo en el que vivimos hay dos espadas. Una la tiene el Papa, es el poder espiritual, y la otra de hierro la tiene el emperador y es el poder temporal. Y ambas ni siquiera están peleadas, están para coexistir, para convivir. Y de pronto, quién sabe quién, bueno, sí sé quién, hizo una teoría sobre estas dos espadas haciendo que no, que sí, había un poder temporal que también podía llegar a ser usado por el Papa si quería. Y entonces algunos papas, al fin de cuentas hombres, consideraron que podían tener poder temporal y se inmiscuyeron en una serie de cosas que son las que todos sabemos por la historia. Pero originalmente Gelasio solamente dijo que ambas espadas servían para identificar de una forma metafórica los dos poderes que había en este mundo y que estaban puestos por Dios para servicio de las personas. Lo siguiente son estas dos ciudades sobre las que escribió San Agustín, y lo hizo porque cuando Roma fue saqueada, todos dijeron, ya ve, fue saqueada porque Roma había cometido pecados y entonces Dios la castigó y por eso Roma cayó. Roma es la Babilonia y no sé cuánta cosa más, que todavía algunos siguen por ahí diciendo sin ton ni son que Roma, que la Babilonia o que no sé cuánta cosa por ahí. No, lo que dijo San Agustín es que hay una ciudad de Dios que en realidad se manifiesta y expresa cuando todos los creyentes aman a su prójimo y esa ciudad de Dios se hace presente aquí en este mundo a través del amor. Y la otra es la ciudad terrenal, que es el amor que manifiestan todos los demás por sí mismos. Cuando Roma ha sido saqueada, eso no significa que haya sido la ciudad de Dios, porque la ciudad de Dios es el amor
que existe entre los creyentes. Y la ciudad terrenal es el amor por uno mismo, así es que no hay Babilonias ni ese tipo de cosas. Y de pronto alguien pensó que el Papa tenía poder terrenal y que había una ciudad terrenal, Roma. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Pregunta? No sé, ¿No? me has dejado atónita. Ajá. Y luego Muy viene esta interesante. onda, y luego viene esta onda de la tiara. También en internet, cada tontería, bueno, cada cosa que de pronto he visto, dicen que esta tiara significa que pastor universal, porque si se fijan son tres coronas que Sí. están armadas sobre un bonete. Bueno, pues que es pastor universal, que juez eclesiástico el Papa y que gobernante temporal. Luego por ahí he visto que dicen que padre de príncipes, que gobernador del mundo y que vicario de Cristo. Santa Madre de Dios. Otros que no, que es sacerdote, rey y profeta. Y otros que no, que es maestro, legislador y juez. Esa corona que antes usaron los papas. Ujú. Pues no. Ah, también esta, de que es la iglesia triunfante, sufriente y militante. Oigan, ¿ya vieron que es iglesia militante? Nosotros, los que vivimos en esta tierra, y ya se acuerdan que uno de los grados del culto a Mitra era justamente el de miles, porque el culto a Mitra decía que los que formaban parte del culto eran los militantes, porque era el grado que tenía mayor número de, más personas pertenecían a ese grado. Y de pronto nosotros tenemos una iglesia militante, qué cosas, ¿no? Bueno, en fin, que es la iglesia triunfante, sufriente y militante. No, tampoco. ¿Por qué hay tres coronas? Porque cuando Pipino le entregó los estados pontificios de los que ya nos habló Robert al Papa, le dijo, vas a ser señor de Rávena, vas a ser señor de Perusa y vas a ser señor de la Pentápolis. Y entonces Pipino dijo, mándenle hacer tres coronas, porque desde ahora todos deben reconocerlo como señor de Rávena, Perusa y la Pentápolis. Y ya le pusieron tres coronas. Y luego todo esto se comenzó a deformar por allá de la Edad Media, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, y ya llegó a nosotros con eso de que la iglesia no sé qué, y que el poder temporal, y que vicario de Cristo, y que quién sabe cuánta cosa más. Y no, es el origen. Por eso tres coronas. Esas tres coronas se utilizaron a la par de ese bonetito rojo. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo se llama? El bonetito rojo que usa el Papa Julio. Camauro. Se llama Camauro. Y miren, lo usó también Benedicto. ¿Ya vieron? Usó su Camauro. Sí, se veía bien coqueto. Sí, la verdad es que se veía interesante, porque era traer a la vuelta de la modernidad un aspecto que quedó en la época que hoy quisiéramos llamar pasada, antigua, de la tradición romana, y era interesante que alguien lo haya recordado así, pero uy, recibió tantas críticas de esta sociedad de cristal que bueno. Oigan, ¿y ya vieron el bonetito que tiene? Miren, este es nuestro viejo conocido. ¿Quién es? No, Mitra, ¿quién es? Mitra, ¿Y qué traen arriba? un bonete, un ¿Ya camauro, vieron? Un gorro frío rojo, gorro un frigio. camauro. Y de pronto, oye, ¿y por qué los papas usaban camauro? No sé. Antes los mitranos usaban gorros frigios. Vean qué cosa tan interesante y qué es el origen de todo esto que nosotros hoy de pronto podemos llegar a ver y que a veces pasamos por alto cuando tiene una historia tan intrincada e interesante que un buen detective diría que es una de las cosas más deliciosas de encontrar. Pues bueno, esta cruz que antes fue la cruz pontificia lo identifica como obispo de Roma, patriarca de Occidente y sucesor de Pedro. La cruz sí tiene ese significado porque debemos recordar que el Papa es obispo de Roma y también es patriarca de Occidente. Es un título que también ha quedado en el olvido, pero que es muy significativo porque eso nos explica por qué tiene la potestad para poder tomar decisiones sobre otros obispos, como decía Robert acertadamente, el primero entre sus iguales. ¿Por qué? Porque en realidad es el patriarca de Occidente y este título que han conservado las iglesias orientales
es precisamente uno de los primeros que distinguió al cristianismo de los cultos mistéricos y que solamente por una especie de paradoja histórica conservaron las iglesias cristianas del lugar donde había surgido el culto de Mitra. Pues con eso termino para no hacer mucho más extensa esta jornada. Espero que les haya resultado interesante y que al menos algo significativo hayamos podido. Ah, ok, ahora entiendo un poquito más al Papa. Como siempre, yo les agradezco mucho que me hayan prestado atención. Son todos ustedes muy gentiles. Mm, Muy interesante. Max, muchísimas gracias. Creo que nos abriste nuevamente el panorama. Yo no soy muy dada a la historia del cristianismo, pero hay cosas que no sabía como por qué el Papa y ahorita pues ya me quedó más clara. No sé si alguien más quiera comentar algo. Ok, bueno, vamos a dar por terminado la clase de hoy. Voy a cerrar, voy a dejar de grabar. Muchas gracias por estar y los espero la semana que entra con, creo que Gaby es la que va a dar algo cerca de la vida. Cuídense mucho. Bye.